Mire, me quedé con un pensamiento, ustedes me decían, aquí el doctor me decía, vamos a hacer una cita al aire, ¿no? Me quedo con un pensamiento bastante extraño y por eso le hice las preguntas ahorita, le pregunté, ¿se nace o se hace? Una gran parte podría ser genética y se nace con esa tendencia. Listo. En muchos casos se hace. Lo que vemos, el reto de los pares, es cuando debemos cuidar a nuestros hijos. Dime con quién andas, porque empiezan los retos sociales, que no es capaz de hacer eso, dale, fumatero, dale. Y el reto social es el que muchas veces esa presión los lleva a nuestros hijos a consumir drogas o a hacer cosas indebidas. Pero entonces me quiero meter en problemas. Y le pregunto a usted, es que uno tiene una percepción que en nuestra ciudad, en Medellín, hay demasiado delincuente. Usted no ve tanto en Bogotá. Usted en Bogotá lo ve, los que usted habló, de los de cuello, son como dos tipos de delincuentes. Sí, lo que usted dice. Tenemos unos de cuello blanco, pero no puedo acusar al bogotano. ¿Por qué? Porque es que la gran mayoría de los políticos o de mucha gente indelicada pues vienen de otras regiones del país y toman por opción vivir en Bogotá. Entonces no podríamos decir, pero le quiero preguntar eso. ¿Será que entonces esta raza paisa genéticamente tiene ese chipcito? No hemos podido, el alcalde tiene una campaña durísima contra toda la delincuencia, no ha podido, entonces ya el presidente en la actualidad dice no voy a hacer más cárceles, vamos a tratar de ver cómo lo resocializamos, entonces voy por partes. ¿Somos distintos aquí que en otras partes del país? Esa sería una muy buena pregunta para un doctorado, listo. ¿Por qué? Porque todavía no podemos responderla con una investigación. Hay una cosa importante y es que nosotros también somos producto de nuestras generaciones. Y la cultura que pesa sobre la cultura paisa, y no solamente sobre la cultura paisa, sino sobre una cultura latinoamericana que ha estado en peleas y en guerras durante mucho tiempo, cuando llegan, nos colonizan, nos vuelven nada, cogen toda... No, eso es puro cuento. No es tan cuento, No, porque incluso... ¿Sabe por qué se lo digo y lo interrumpo? Sí. Es que guerra fue la Primera Guerra Mundial, guerra fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que los europeos se masacraron y se mataron en toda su historia, no lo decía mi papá, lo decía, ustedes lo que han tenido son querellas. Aquí no hemos tenido las masacres que tuvieron ellos. Nacho, pero lo digo es más en lo que queda en la cultura, de cómo se resuelve el conflicto, lo que queda en la cultura de cómo entran las armas a jugar un papel, lo que entra en una cultura religiosa católica donde me vigilan y me confieso y no donde hago las cosas por convicción, como una cultura holandesa, por ejemplo, donde nadie te vigila, donde no te tienes que convencer y donde puedes tener toda la libertad para las cosas, pero por convicción. Pero entonces, ¿será que eso les pasó a ellos porque tuvieron una gran guerra y realmente se mataban? Es que la matanza y el exterminio de los judíos, eso no fue charlando. O sea, los genocidios en Europa fueron de verdad. Lo que hizo Francisco Franco en España de matar más de 600.000 españoles porque eran de otro partido. O sea que de pronto es que los latinoamericanos no hemos tenido ese conflicto de verdad, para llegar a ese punto de nivel en el que están los alemanes, los suizos, los franceses. De pronto, ¿será que eso es lo que no está pasando? Pues no. Yo no creo, porque son dos realidades totalmente diferentes, ¿cierto? Y a ver, quienes dirigen, por ejemplo, todo lo que pasó con los nazis y cuando uno va a los campos de concentración y ve todo esto, pues no se había en la cultura como esa implantación de tener que ver. Pero mire acá, si usted se mete a una fila, es el más pilo. Si usted se pasa el carro, es el más pilo. O sea, hay unos elementos culturales de base donde nosotros cultivamos unos valores de ser los más pilos rápidamente por encima del otro. Los más vivos. El vivo y es el una bobo. cultura de rápido, de obtener las cosas. Eso va más allá de simplemente decir que es que tenemos más trastornos de la personalidad o que tenemos más. Esto tiene un elemento muy cultural. ¿Cuándo va a hacer usted el doctorado para que me responda? ¿Será que genéticamente en Antioquia, inclusive podríamos hablar del Valle del Cauca, donde también hay mucho homicidio, usted va para otros lugares del país, Pereira, Manizales, el mismo Barranquilla, Montería? No, en Pereira también hay mucho. Sí, bueno. Sí, claro. Pero No, son el Valle sitios donde la gente es más calmada. Pero hay con unas eso. ciudades donde usted no ve la intensidad, por ejemplo, de Medellín, lo descarnado, la falta de corazón, de sentimiento, no sé. Pero Entonces, sí pueden es haber características en el carácter, incluso ahorita que hablábamos del clima, asociados al comportamiento de los sujetos. Zonas más templadas, zonas más frías, donde pueden haber cambios, o incluso la impulsividad y la agresividad también puede tener un componente genético, ¿cierto? Pero para poder asegurarlo, pues, tendríamos que entrar más en detalle. ¿Qué alelos específicos genéticamente, cuáles características y con qué se asociaría? Porque ahí podríamos caer en el error también de hacer una sobregeneralización y estigmatizar.